Y así que abramos nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra. Yo, como usted ya lo sabe, hemos estado predicando y hasta que no sintamos lo contrario, vamos a dejar de predicar sobre el libro de Génesis. Entonces, ahora vamos al capítulo 35 de Génesis. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 15. Dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudaos vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Padre, te doy gracias, porque tu palabra en sí, ella es poderosa, es bendita. Una vez más, Señor, pedimos que esta palabra tenga cabida en nuestros corazones. Señor, cambia, por favor, para gloria de tu nombre, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Señor, así como tú veías en Jacob, veías un Israel, veías otra persona, veías otra identidad. Señor, que nosotros podamos recibir, Señor, y entender cómo es que tú nos miras, para que podamos, Señor, caminar en esa dimensión. Quita, Padre, para gloria de tu nombre, toda ceguera espiritual acerca de nosotros mismos, toda opinión que no sea la correcta. Padre, te pedimos que nos conceda, Señor, claridad en nuestro entendimiento. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Uno de los ejemplos tan contundentes que vemos en la Biblia de hombres que recibieron un milagro de un cambio de identidad es Saulo de Tarso. Ustedes saben que Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, injuriador, un hombre que respiraba amenazas de muerte, arrastraba a los hermanos y los llevaba a la cárcel, consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, y aún pusieron a sus pies las ropas ensangrentadas de Esteban, y él estaba de acuerdo con todo ello. Un hombre, hermanos, que tenía un carácter realmente y una vida pecaminosa, religiosa, pero altamente pecaminosa. Sin embargo, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, camino a Damasco, vemos cómo Dios lo transforma, lo cambia, y cómo esa nueva identidad que él recibe, él la pudo disfrutar, la pudo aprovechar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando, a pesar que sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, los que nos escuchan, aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Cristo, ¿por qué no estamos nosotros viviendo y aprovechando nuestra nueva identidad? ¿Por qué la sombra del pasado todavía nos acondiciona para no emprender aquellas cosas que Dios demanda de nuestra vida? Vemos al apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vea qué gran misericordia.
Pablo está testificando que Dios le tuvo por fiel. Pues no siendo fiel, por supuesto, pero por la gracia de Dios, Dios lo metió en el ministerio. No solo eso, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Vea, Pablo está detectando que en su vida, a pesar de haber sido blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, fue recibido a misericordia. Dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo se dio cuenta que Dios había tenido tanta misericordia con él para ponerlo en una vitrina, para que todos observaran cuán grande es el amor de Dios para con los hombres, para que viesen en él un testimonio de lo que Dios podía hacer en miles de personas y millones a lo largo de la historia. Hermano, Pablo pudo disfrutar su nueva identidad. Cuando estaba exhibiendo las misericordias de Dios, la gente cuando veía a Saulo decía, ¿no es este el que perseguía a la iglesia? Sí, yo soy, pero ahora soy una persona diferente. No soy Saulo, ahora soy Pablo. Ahora, él podía realmente disfrutar del poder de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, toda la riqueza de Dios se manifestaban en su vida. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que a pesar de haber tenido la misma experiencia del apóstol Pablo, haber recibido el perdón de pecados, la salvación, tener una nueva identidad, ¿por qué no podemos vivir bajo esa nueva identidad? ¿Por qué estamos viviendo, hermanos, en los tiempos del pasado? Lo que éramos, pero lo que éramos es una cosa, ahora lo que somos en Cristo es otra cosa. Hermanos, esto es lo que pasa aquí cuando Dios le habla a Jacob. Una vez más, así como en el capítulo 32, cuando usted tiene esa lucha con el ángel de Jehová, le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y en el capítulo 35 vuelve en otra oportunidad Dios a decirle estas palabras, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces Dios estaba diciéndole a Jacob, Jacob, una cosa es tu pasado, pero ahora yo te estoy viendo, ya no como un usurpador, un suplantador, sino ahora tienes una nueva identidad. El que lucha con Dios es lo que significa el nombre Israel. Hermano, el enemigo se aprovecha de la falta de fe en nuestra identidad en Cristo para estarnos acusando, para estarnos señalando nuestros errores y nuestra propia conciencia, y a lo mejor dejamos que otras personas, hermanos, nos acondicionen, nos atemoricen con sus comentarios para que nosotros nos levantemos nuestra cabeza y no emprendamos lo que Dios quiere. De ahí que entonces, hermanos, qué importante es recibir, hermanos, el dictamen divino y aceptarlo, que ahora ya no soy lo que era, sino que ahora soy un hijo de Dios. No se llamará más tu nombre suplantador, sino Israel. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, vivamos en la identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir bajo su nueva identidad? Ya no con aquella sombra del pasado. Recuerde algo, hermanos, muy importante. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento recibimos una nueva naturaleza, es decir, una nueva identidad espiritual. De ahí parten los privilegios de ser un hijo de Dios. Y esta identidad o nueva naturaleza podemos verla, hermanos, en tres ángulos: el pasado, presente y futuro. En el pasado, lo que éramos. En el pasado éramos Jacob. Por eso, el apóstol Pablo, hablando a Tito, le hace referencia del pasado del cristiano, cuando dice en el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que éramos, este es el Jacob. Ahora bien, ¿pero qué es lo que usted y yo somos? Si es que hemos nacido de nuevo. Ahora, cuando usted y yo nacimos de nuevo, por supuesto, nos fue implantada otra naturaleza en nuestro espíritu. Entonces, el cristiano tiene, oiga bien esto, dos naturalezas. El que no es cristiano solamente tiene una. La naturaleza humana o la vieja naturaleza, la que todos recibimos por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la segunda naturaleza que recibimos por Cristo, nuestro Salvador, que es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces, como recibimos un nuevo nombre, una nueva naturaleza, recibimos un nuevo nombre que identifica nuestra identidad. Por eso Dios le dice a Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, entonces, por esa experiencia maravillosa, recibimos nosotros el título de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del Señor? Entonces, ahora bien, por eso la palabra de Dios en Efesios en el capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una cosa es, oiga bien, extranjeros y advenedizos, eso era en el pasado, para todo aquel que ha nacido de nuevo, pero si no ha nacido de nuevo, esto está vigente. Pero para el que ha nacido de nuevo, estas cosas son del pasado, pero ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora, yo tengo que aprender a aceptar y vivir en esa nueva identidad, que ahora soy un hijo, y en el caso de las hermanas, una hija de Dios. Y todo por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados, pero también Él nos concedió una nueva naturaleza. También venimos a formar parte de esa linda y hermosa familia de Dios, y para darnos certeza y seguridad interna, así como usted, cuando por ejemplo el joven llega a los 18 años y le toca sacar el documento único de identidad, entonces ese documento se lo piden en los bancos, en cualquier lugar, dice, muéstreme un documento de identidad, lo cual le está diciendo que este es un ciudadano de este país. De igual manera, si usted y yo tenemos una nueva identidad, ¿dónde está el documento? ¿Qué es lo que garantiza que soy un hijo de Dios? Porque todos podemos decir, yo soy una hija, soy un hijo de Dios, mentalmente, o porque a mí se me ocurre. No, tengo que tener evidencia. Si usted no muestra un pasaporte para entrar a un país, no lo dejan entrar. Si usted no muestra un documento, aunque usted diga lo que diga, no se le va a aceptar. Si no muestra algo legal, ¿cuál es el documento legal para que nosotros estemos seguros de quiénes somos? En la epístola de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted y yo creímos al mensaje de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y en ese momento de nacer de nuevo, ¿qué es lo que pasó en el interior del cristiano? Fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a vivir al corazón de una persona. Entonces, eso se convierte en el pasaporte o en el documento único de identidad espiritual. Hoy dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la garantía de que vas a ir al cielo. Entonces, si una persona no tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de ella o dentro de él, no es cristiano, aunque diga de palabra. Por eso que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, hermano, esto es lo más hermoso que puede haber. Vemos el ejemplo de la Virgen María. Cuando ella escuchó el mensaje de Dios a través del ángel,
ella creyó a esa palabra, entonces el Espíritu Santo vino a ella y engendró a Cristo en el vientre. ¿Se da cuenta? Cuando uno cree a Dios, el Espíritu Santo interviene. Y por eso es lo que lo convierte a una persona en cristiano. Que por haber creído en la obra de Cristo en la cruz, entonces el Espíritu Santo viene y engendra a Cristo, no en el vientre ahora, sino en nuestro espíritu. Entonces usted y yo nos constituimos en hijos de Dios. Ese es el DUI espiritual. Ese es, hermano, ¿cómo sabe usted que es una hija de Dios? Si mora el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en usted, gloria a Dios, ya la hizo, gloria al Señor. Ya tiene seguridad, está sellado, está garantizado. Ahora bien, eso es lo que somos ahora. Pero hermano, esto no termina aquí. La Biblia dice en 1 de Juan 3:2, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, cuando se habla de identidad, podemos decir, teníamos una identidad de Jacob en el pasado. Hermanos, y no solamente antes de Cristo, sino aún dentro de la vida cristiana, de las cosas malas, pecaminosas, negativas de cada uno de nosotros, pero que fueron limpiadas por la sangre de Cristo previo arrepentimiento. Entonces ese es el pasado. Pero ahora somos hijos de Dios. Pero hermanos, todavía falta. O sea que en otras palabras, vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces esto, hermanos, es sumamente valioso. Por ello tenemos que cuidarlo. Pero debemos de ser sinceros. Así como sucedió en la vida de Jacob, un hombre que recibe una identidad espiritual y su familia, sin embargo, en el transcurrir del tiempo empezaron a mezclarse otras ideas que realmente estaban violando su identidad. Y es aquí cuando en el capítulo 35 que hemos leído, cuando Dios le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. En otras palabras, vuelve a tu identidad, tú y tu familia. Vuelve al origen de tu identidad. Aquí habían ocurrido algunas cosas muy interesantes, hermano. Y son cosas que nosotros debemos de evaluarlas. En primer lugar es que, si usted recordará, en el capítulo 31, encontramos ahí a Raquel, que se roba los ídolos de su padre Labán y se los lleva consigo. La palabra dioses o ídolos ahí significa, la palabra en hebreo es terapín. Los terapines o terafines, como algunos le llaman, son ídolos domésticos. Es decir, el fetichismo se había metido en el corazón, por supuesto, primero en la familia de Labán. Labán tenía eso, su hija Raquel los roba y los introduce en su matrimonio y en su familia. Aparte de lo que probablemente los siervos que adquirió Jacob estando en Padán Aram, a lo mejor trajeron todo ese tipo de cosas, pero nunca Jacob había tomado la autoridad espiritual para que se sacase todas estas cosas. ¿No es eso lo que pasa también en la vida de todos nosotros? Tenemos una nueva identidad en Cristo, pero en el caminar de la vida empezamos a abrazar ciertas creencias que son falsas. Entonces vemos que, hermano, el problema que había, por ejemplo, en Raquel, la dualidad de la fe. Todavía, sí, creo en Jehová Dios, pero también me llevo por cualquier cosa esta pata de conejo. Me llevo las herraduras, me llevo el horóscopo, me llevo las cartas del tarot, me llevo todo lo que es realmente el fetichismo. Y hoy en día, hermano, quiero decirle, mire, hay todavía madres, yo no sé cómo, todavía le ponen a sus hijitos esas pulseras para que no les dé mal de ojo. ¿Qué es eso? ¿Sabe que eso, hermano, es un fetichismo? Y porque todo esto viene del contexto, fíjense bien, del contexto árabe, que luego los árabes cuando conquistaron Europa, y luego vino de eso, vino para América. ¿Por qué? Porque usted mira, por ejemplo, aún en muchas partes del mundo, a la gente anda con algunas cosas. Es más, algunos andan hasta con pitas.
porque dan promesas o porque, para que no le hagan mal o no le hagan lo demás. Entonces yo me pregunto, ¿acaso no es suficiente defensa la preciosa persona del Espíritu Santo que mora en mí, que es más poderoso que aquel que en el mundo está? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Muchos están ahí, hermano, ensuciando su nueva identidad. No hay que opacarla. Y entonces hubo la necesidad, por orden de Dios, sube a Betel y quédate allí. En otras palabras, vuelve al primer amor. Vuelve a amar a Dios con todo tu corazón. Es un llamado a la fidelidad a Dios. Sube a Betel y quédate allí. Ratifica la fe verdadera. Depende de la gracia de Dios. Hay un compromiso de ser un hijo y un siervo de Dios. Y hay necesidad de estar bajo autoridad de Dios. Vuelve a Betel y quédate allí. Hermanos, cuando Jacob llega a este lugar, si usted recordará, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, ungió una piedra. En otras palabras, hizo un compromiso. Dios le está diciendo, Jacob, acuérdate del compromiso que me hiciste 20 años atrás, o un poquito más aproximadamente. Acuérdate. ¿Por qué no volvemos nosotros, hermanos, a aquellas promesas que nosotros le hicimos a Dios? Se nos ha olvidado. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi empresa, aquí están mis talentos, aquí está mi vida, mi tiempo. ¿Dónde está? Vuelve a Betel y quédate allí. Es decir, vuelve a entender cuál es tu propósito en esta vida, porque su casa, oiga bien, más bien su vida y mi vida es casa de Dios. Porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu de Dios pueda hacer a través de nosotros lo que Él quiera. Vuelve a esa posición, vuelve a ese compromiso que un día hiciste. Ahora bien, pero para eso es necesario limpiar de todas las adherencias pecaminosas, cosas negativas que están ahí en el alma. Dos cosas les exhorta aquí Jacob. Dice en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad, oiga esto, los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina. Dos cosas vemos acá, que están representando una fe falsa. La primera, una fe en la ayuda de los demonios, porque esos ídolos, o los terapines, no era otra cosa que una representación de demonios de forma cúltica. Entonces, le dice, no puedes estar claudicando en dos pensamientos. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. Entonces, hermano, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Si usted necesita un milagro, espere en Dios. Y usted se dice, es que no me sana, voy a ir donde una bruja. ¿Para qué se complica? Hay personas, mira, hay mujeres que en un momento dado desesperadas porque su esposo no les ama, porque conservarlas van a que le hagan un trabajito de hechicería para que él la ame. No, pídale a aquel que es fuente de amor, Señor, toca a este Jacob y conviértelo en Israel, Señor. Sí. Entonces, hermano, pero ¿qué pasa hoy en día? Muchas personas, aún para negocios, hermano, comienzan a actuar confiados en muchas de estas cosas. Tristemente, aún dentro de la misma política, hermanos, y esto se ha dado en todas las partes de la tierra a través de los años. Vemos, por ejemplo, a un Rasputín allá en Rusia, en los tiempos de los zares, que básicamente era un brujo que estaba dirigiendo y manipulando los pensamientos de la política de aquel entonces. Se ha escrito mucho y se ha dicho que muchos de los presidentes en América Latina a lo largo de los años siempre han consultado, o la mayoría han consultado a los brujos para que les dé la política de gobierno. ¿Cómo es posible hablarle a un demonio para que dirija los destinos de una nación? Mejor hablemos con el dueño de las naciones, que él nos va a entregar los planes que necesitamos. Sí, pero hoy en día la gente todavía cree en eso. Hay algunos que tienen terapines todavía escondidos ahí. Vea, algunos tienen, dice,
me voy a meter debajo de una pirámide para traer energía cósmica. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. No ande buscando, mire, que hay gente que anda tratando de encontrar energía y fortaleza, pirámides por aquí, cristales de cuarzo, la pata de conejo, que tantas cosas, y con tanto fetichismo aún dentro de la misma religiosidad. Estas cosas debemos de dejarlas. Y lo voy a decir con todo respeto también, si todavía alguno de ustedes tienen santos ahí, o vírgenes ahí, estatuas que tienen en su casa, ¿sabe qué? Eso es prohibido por parte de Dios. Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Lea Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe qué? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otra persona que pueda mediar. Saque ese terapín, quite esa falsa fe. Pero también entregaron los zarcillos. Y los zarcillos que ocupaban ahí en sus orejas, también tenían en ciertas inscripciones que tenían una identificación hacia una fe o una, digamos, un ídolo. Entonces, ¿se puede imaginar a los hijos de Jacob, algunos, y el siervo con unos aritos ahí? Algunos zarcillos. Pero esto tenía un significado, dice bien, más que un adorno. El significado era: yo me identifico, comparto mi fe con el sistema o los antivalores del mundo. O sea, andaban en el mundial. Entonces, eran básicamente, como podemos decir hoy en día, como hijos pródigos. Entonces, todo este tipo de cosas que estaban dentro de una familia bajo promesa. ¿Cuántos están bajo promesa de Dios? Tenemos grandes y maravillosas promesas por tener una nueva identidad. Pero claro, en el caminar cristiano hemos abrazado una falsa fe, falsa confianza. Es más, algunos han creído en el poder, han creído en el dinero, han creído en la novia, en el novio, que le van a hacer felices. Oiga, la felicidad no está en un hombre, no está en una mujer, la felicidad está en Dios, señores. Hermanos, cuando entendemos eso, porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es. Más bien, oiga bien, joven, si te vas a casar, no te cases para ser feliz, sino porque ya eres feliz con Cristo. Y de esa felicidad vas a impartir a tu novia, o tu esposo, o tu esposa. No es para ser felices. Por eso que después, ahí andan pidiendo oración, ayúdame a orar. ¿Por qué? Mire, tengo 2 meses de casado, pero creo que me equivoqué. La felicidad se encuentra en Cristo, de verdad. De ahí fuera de Él no hay nada. Entonces, estas cosas tenemos que quitarlas, esos terapines que están ahí, esa identificación con ciertos antivalores que realmente nos afectan en nuestra vida, costumbres, ideas, formas de proceder, formas de hacer negocios que son ilícitas, formas de poder conducirnos en las relaciones humanas. La hipocresía, por ejemplo, hoy en día se ha vuelto, hermano, una práctica tan común y que la mayoría lo practica ocupando máscaras. Esos son zarcillos que están en las orejas de muchos. Y estas cosas tienen que quitarse. Las envidias. Yo le digo una cosa. Si nosotros fuésemos un pueblo, una nación, individuos que nos alegramos con el éxito de los demás, esta nación ya hubiese despegado, hubiese sido la primer potencia de la tierra. Pero claro, entre nosotros nos echamos zancadillas. Si alguien progresa, no quiero que te progrese. Yo quiero estar ahí. ¿Qué es eso, hermanos? Estas cosas tenemos que quitarlas. Y estas herencias religiosas, culturales, cosas que venimos arrastrando. En la religión de mis padres, en esa voy a morir. Pues ahí se va a morir. En algo que no es. Es que no es la religión de nuestros padres. Usted y yo tenemos que estar seguros. Como murió Lázaro. Lázaro murió con la fe de Jesús. Y Jesús le dijo a Marta y a María, que lloraban por su hermano que estaba muerto: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Si en algo tenemos que asegurarnos, que muramos con Cristo en el corazón. Ahí sí. Pero no en la religión de mis padres, porque en la religión de mis padres puede haber terapia, puede haber serafín, puede haber de todo ahí. Hermano, puede haber zarcillo, todo ese tipo de simbología, toda cosa oculta. Yo tengo que asegurarme de morir con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Ahora bien, pero esa dualidad hizo que en la vida de la familia de Jacob hubiera contaminación. Pero es el momento, hermano, de que usted y yo podamos limpiarnos. Si hay alguien acá, por ejemplo, que está contaminado con falsa teología, falsa doctrina, límpiese, por favor. Lo que dice la palabra, no ande creyendo. Hay muchos argumentos por internet, muchos videos por televisión, muchos comentarios, aún detrás de los púlpitos. Hermano, yo siempre se los he dicho. El día que yo hable algo que está fuera de la palabra, no lo crea. Usted solo crea lo que está aquí. Y lo que yo he dicho, que no está en la voluntad de Dios, no está en su palabra, deséchelo. No, porque yo no tengo, hermano, cada vez que yo cuando escucho a alguien, escucho con la disposición de recibir algo de Dios. Pero si de repente me doy cuenta que esto no es de Dios, yo lo hago a un lado. Es como comer pescado. Pero por el hecho de que tenga espinas, no significa que no voy a comer pescado y que a mí me gusta. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, limpiarnos de todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son santos? Levanten la mano. Los que son santos, solo los santos. Mire, bajen la mano. Bien pocos. Los demás se sorprendieron. ¿Cómo se atrevieron a levantar la mano? Mire, le voy a decir esto. Cuando Dios tuvo la batalla ahí con Jacob, en el capítulo 32, en el vado de Jaboc, Dios le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Hubo un cambio posicional delante de los ojos de Dios. Ahora le vuelve a decir por segunda vez, pero ya estaba en Siquem. No se llamará, tu nombre es Jacob, mas no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, a partir de ese momento, nosotros somos santificados. Y los santificados se llaman santos. En otras palabras, usted no necesita morir para ser canonizado como santo. Usted, al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, aunque usted no lo crea, santo. Por eso yo lo llamo por la palabra santos. ¿Qué me va a decir? ¿Conoce a la persona que está a su lado? Dígale, hola, santa fulana, santo fulano. ¿Verdad que no se atreven? Mire, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y oiga, los hermanos de Corinto eran cosas serias, a los santificados en Cristo Jesús, oiga esto, llamados a ser santos. Aquí vemos los dos lados de la santificación, lo que se conoce en teología como la santificación inmediata y la santificación progresiva. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, soy santificado, como lo que dice aquí, a los santificados en Cristo. En otras palabras, delante de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, Dios no mira, oiga esto, una falta en usted y en mí, porque hemos sido justificados. Y por ende, he sido ante los ojos de Dios santificado. ¿Por qué? Porque Dios no me ve lo que soy ahora. Ahora soy un jacobito. Pero mañana, en la eternidad, se completará la identidad de ser un Israel. ¿Entiende? El que lucha con Dios. Entonces, Dios me mira en su eternidad, me ve ya santificado. Oiga esto, es más, a los santificados Dios nos tomó una foto. Dijo,
dijo el Señor en la eternidad, todos los santos, pónganse aquí, le voy a tomar una foto. Usted me va a decir, ¿y eso de dónde está el pastor? Apocalipsis 7. No, dice ahí, y vi una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Qué significa eso? Que Dios a los santificados, ya no, fíjese bien, ya nos vio perfectos por su omnisciencia en el futuro. Hoy tenemos errores, defectos, fallas, pero un día no habrá ninguna de ellas. Pero como Dios llama las cosas que no son como que si fuesen, por eso que cuando usted y yo hemos sido salvos posicionalmente, es decir, delante de los ojos de Dios, somos santos. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos santos hay aquí? Todavía no se atreve. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano de los santos. Ah, gloria a Dios. Así me gusta, hermano. ¿Sabe qué? Tengo que aceptar. Mire, es que cuesta. Yo estoy seguro que si de repente viene ahí su papá y su mamá le dice, ya usted ya tiene 40 años. Mira, hijo, fíjate que he sentido en mi corazón, te voy a cambiar nombre. Sí, ¿cómo? Bueno, y hace todos los procesos y lo cambia el nombre y de repente su DUI dice, no, el pasaporte otro nombre. Y te dice, pero mis títulos y todo lo que, mira, los certificados de primaria, aún de mala conducta, ahí, Señor, todo así, ahí está mi nombre. Pero, y cuando de repente lo llaman por su nuevo nombre, como que no es con usted, ¿sí o no? Mire, eso es lo que pasa con usted y conmigo. Dios me está diciendo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, pero yo no lo creo. Es que no puede ser, es que demasiado. ¿Cómo yo? Si yo soy el que usurpa, yo soy el que hace tramafaces, el que hace cosas. Señor, pero Dios por su gracia ya me cambió y ahora soy un Israel. Entonces me cuesta aceptar mi identidad. Por eso, yo lo quería probar. ¿Cuánto nos cuesta recibir la identidad que somos en Cristo? Pero, dice más adelante, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ah, ahí está la santificación progresiva. Significa que yo tengo que colaborar con quitarme todos esos terapines, todos esos zarcillos que me identifican con el sistema mundano, todo ese tipo de ideas, todo ese tipo de prácticas, todo ese tipo de cosas que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Cuando él les ordenó con autoridad, traed los dioses ajenos que hay entre vosotros. Hay momentos, hermano, que en nuestra vida espiritualmente tengo que tomar una decisión. Sí, mire, David en algunos momentos, él ordenó a su propia alma a que adorara a Dios. Dice, bendice alma mía a Jehová. O sea, el espíritu de David estaba ordenando a la parte psicológica de David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo que su alma estaba triste, deprimido, sin motivación, que no quería adorar. Y dijo, no, usted y yo tenemos que actuar de esa manera, aceptar nuestra nueva identidad y obligarnos a aceptar esto. ¿Para qué? Para que vivamos en esa dimensión. Que es una realidad. Y la realidad es tan contundente que el Espíritu Santo ha sido dado a nuestro espíritu, que me sella y que soy un hijo de Dios. Me dice mi pasaporte espiritual, estoy sellado. Entonces yo tengo que vivir esa dimensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermano, para quitarle el polvo a ese documento legal espiritual que está en mi alma, tengo que quitarlo. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios, entregándole a Dios todo lo que no es de Dios, diciendo, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. La iglesia, cada uno de nosotros, tenemos que santificarnos día tras día. Por eso es importante lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijito, dice, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, que no se opaque nuestra nueva identidad en Cristo el Señor. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor siempre tenemos de otras naciones, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de
México, de otros lugares tenemos aquí, y todos son bienvenidos porque somos una familia en Cristo. Pero ¿sabe qué? El documento único de nuestra identidad, hermanos, es importante, pero más importante es que usted y yo seamos ciudadanos del reino de los cielos. Soy un hijo, una hija de Dios. Eso me da a mí no solamente un pasaporte universal, y me puedo mover en toda parte de la tierra en calidad de hijo, en calidad de embajador de Cristo, y no solamente aquí, sino por la eternidad. Entonces, si esto es así, yo tengo que aceptar, hermanos. El problema es que el diablo nos está asustando con el petate del muerto. Tú eres Israel. Que no te llamas Jacob. Te recuerda de tu pasado. Pero es aquí donde Dios viene y le ratifica a Jacob. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces aquí vamos entonces a la tercera parte de esta reflexión. Y es la aceptación de nuestra nueva identidad. Hermanos, Dios ha declarado nuestra nueva identidad como lo hizo con Jacob. ¿Para qué? Para dar seguridad del respaldo de él. Hermano, el concepto de nombrar algo en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea significaba que el que ponía nombre estaba en jerarquía o en autoridad sobre el nominado. Por eso que, fíjese bien qué interesante, cuando Dios creó los animales, Dios perfectamente pudo haber dicho a Adán: mira, Adán, estos son los nombres que le he puesto a los animales. Pero Dios permitió que por iniciativa de Adán le pusiera nombre. ¿Por qué? Porque el poner nombre significa jerarquía y autoridad. En otras palabras, Adán, quiero que entiendas que tú estás sobre los animales. El hombre no es un animal, aunque nos comportemos como animales algunas veces. Pero, hermano, nosotros estamos en jerarquía sobre la naturaleza. Por eso dice Dios acá: y trajo a Adán todas las bestias de la tierra para que viese cómo las había de llamar. Para que entendiera Adán que él estaba sobre ellos. Mire, cuando usted y yo somos nombrados, ¿pero por quién? Ser un hijo de Dios no lo nombra papá y mamá. Papá y mamá me pusieron a mí, por ejemplo, mi papá me puso a mí Lisandro, porque así se llamaba mi abuelo, Lisandro. Pero mi identidad espiritual no la pone ningún hombre, ninguna iglesia. La iglesia cristiana José no me la pone. Mi identidad espiritual la pone mi Padre Celestial. ¿Entiende? Hay personas, yo les he visto cuando sufren por cuanto al darse cuenta por primera vez que en la partida de nacimiento su padre no le reconoció. Sufren mucho y tienen problemas de identidad. Ahora bien, quiero decirles algo. Si eso ha sido en la experiencia de algunos, no se preocupe, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo tenga la identidad espiritual y ser parte de la familia de Dios, y yo sea un hijo de Dios, y que Dios me nombre y me acepte y me registre como Padre mío en el cielo, que es otra cosa. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga esto, le dio potestad de ser llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Entonces, cuando usted y yo somos llamados, oiga, aquel momento precioso, cuando Jesús estaba siendo bautizado, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero igual, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, Dios Padre nos dice que Él es nuestro Padre y usted y yo somos sus hijos. Y al ser aceptados como hijos, significa que Él está por mi vida, Él está
resguardándome, Él es quien me respalda, Él está sobre mí. Cuando yo tengo una necesidad, voy a mi Padre: Padre, dame el pan nuestro de cada día. Y entonces Dios envía pan a la mesa. Cuando Dios necesita, hermano, cuando nosotros necesitamos fortaleza para no caer en tentación, el Espíritu de Dios manda fortaleza. ¿Por qué? Porque tengo un Padre celestial. Hermano, qué importante es acudir a nuestro Padre, porque sé quién soy. Pero el problema es que cuando perdemos la perspectiva de nuestra identidad, no se afirma esa identidad. Por eso que cuando se nombraba a alguien interesante, cuando se le ponía nombre, significaba que esa persona o lo que se estaba nombrando tenía reputación, tenía fama, tenía renombre. En este sentido, usted y yo no somos monedita de oro para los demás, pero delante de los ojos de Dios somos la niña de los ojos de Dios. O sea, el aprecio. Hay algunos que se mueren por el aprecio de un cónyuge, de un hijo, de un padre, se mueren por el aprecio de la gente, trata de comprar las voluntades para que le den un aplauso. Oh, ¿sabe qué? Cuando usted tiene la identidad en Cristo, lo que usted necesita es sentir que Dios le ha aceptado, y cuando usted recibe el amor de Dios, dice la Biblia, el amor de Dios echa fuera todo el temor. Usted empieza a gozar de una libertad poderosa, las cadenas se sueltan y el potencial que Dios ha puesto en su vida empieza a desarrollarse. Hermanos, qué importante es aceptar lo que somos en Cristo. Por eso la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, en el capítulo 44, vea aquí, Dios ocupa una vez más los nombres de Jacob y de Israel y dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿A cuántos Dios nos ha escogido? Así dice Jehová, hacedor tuyo. Oiga, Dios me ha hecho, no solamente me ha creado, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Mire, cuando Dios empieza a renovar la identidad espiritual, empezamos a brotar, hermano, entre la hierba. Una cosa es la hierba y otra cosa son los árboles. Dice, como sauces entre las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Ve aquí que qué fortaleza de identidad. Yo soy de Jehová. El otro se llamará por el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Hermano, ¿por qué la iglesia primitiva fue una iglesia poderosísima? Porque ellos sabían quién eran en Cristo. Viene Pedro y Juan y se enfrentan ante un caso de necesidad. El cojo que estaba en la entrada del templo, llamado La Hermosa. Dice aquí la palabra que el ciego, el cojo, estaba esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dice, míranos. Otras palabras, ve mi identidad. Ve quiénes somos. Somos seguidores de Jesús. No tengo oro ni plata. En otras palabras, mi identidad no procede del dinero. Porque hay algunos que su identidad depende del dinero. Y cuando ya no tienen dinero, ya no tienen identidad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando Él les ordenó, el cojo se levantó. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Es tiempo que la iglesia se levante. ¿Por qué? Porque es una iglesia, hermanos, poderosa sobre la faz de la tierra. Usted y yo, hermanos, somos hijos del Señor. Y como hijos tenemos que caminar en esa dimensión. Entonces yo tengo que aceptar ese privilegio. Es que me va a decir usted, hermanos, que me cuesta aceptarlo. Estoy consciente de ello. ¿A quién no nos cuesta? ¿Por qué? Porque todavía el pasado de Jacob pesa. Pero pesa, ¿por qué? Porque hay un problema serio en usted y en mí, el orgullo.
Oí al hermano Nicky Cruz hace algunos años atrás en la ciudad de Los Ángeles dando un testimonio en un pequeño grupo. Bueno, estábamos ahí en el seminario y él llegó a predicarnos el devocional. Recuerdo que él nos compartía de algunos conflictos que él había tenido ya como pastor, como predicador, como evangelista. Ustedes saben que Nicky Cruz, él, bueno, jefe de pandillas en la ciudad de Nueva York, criminal, ladrón, había sido, bueno, tantas cosas. El punto es que cuando Cristo lo convirtió, lo salvó, Dios lo salvó, lo perdonó, pero todavía en la mente de él le había costado borrarse su pasado. Se casa con una hija de pastor que ella nunca había conocido el mundo, fíjense. Además, Dios le dio 2 hijas lindas, dice. Y que cuando él llegaba a casa, después de las campañas, estando fuera del país, lo abrazaban, lo besaban, y ahí lo estaban chinchireando. Y él decía, no me siento bien. Y es porque mi esposa, por qué Dios me tuvo que dar una mujer que nunca conoció el pecado como yo lo conocí. Yo no me merezco esta mujer, no me merezco estas hijas. Y dice que él simuladamente se las iba quitando. Y dice, mire, espérenme, que tengo que ir a mi oficina, tengo que trabajar todavía. Una vez dice que él se estaba afeitando y Dios le habló y le dijo, mientras él se miraba al espejo, Nicky, si yo te he perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? En ese momento dice que él cayó de rodillas y dijo, Dios mío, perdóname, porque soy un soberbio, porque si tú me has perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Y dice que a partir de ese momento aceptó el perdón de Dios y se perdonó a sí mismo, y después de estar llorando, con todavía la cara llena de espuma, pero postrado a los pies de Cristo, en oración y después con lágrimas, se levantó y con una nueva perspectiva de su identidad. Y viéndose al espejo, él hizo esto, porque así lo hizo él. Dijo, a partir de este momento, Nicky, te voy a amar. Y él hizo esto, te quiero, Nicky. Y dice que a partir de ese día, él aprendió a recibir el amor de su esposa, el amor de sus hijos. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces nosotros, porque todavía el pasado pesa, cuando alguien nos quiere regalar algo, decimos, no se hubiera molestado? Examine qué está detrás de esas palabras. No será, si yo soy un jacobito, es cierto. Como Pablo decía, fui perseguidor de la iglesia y no merezco, decía él, ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amada iglesia de Cristo, es tiempo que usted y yo nos levantemos en nuestra nueva identidad y podamos decirle, Señor, sí, eso es cierto, no voy a negar mi pasado, pero tampoco voy a negar que tu sangre limpió mi pasado, pero ahora soy un hijo tuyo, Señor. Y ahora tengo que aceptar esta dimensión por gracia y no voy a dejar que nadie me esté acondicionando. ¿Por qué razón? Porque hay una tremenda responsabilidad en nuestra nueva identidad. Oiga lo que dice el Señor a Jacob en el versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. La primera responsabilidad de una nueva identidad es crecer. La palabra crecer o el verbo crecer significa ser fecundo en hebreo. Ser fecundo, ser productivo o producir fruto. Una nueva identidad produce. Una identidad vieja no produce. Pero el que ha nacido de nuevo produce. Hermanos, Dios nos ha llamado a producir, entre otras cosas, una vida espiritual. Si ya tengo vida, lo único que tengo es que dar fruto. Ya Dios hizo el implante o plantó la semilla y ha germinado. Lo único que tengo que abonar esa planta para que dé fruto. Dios me dice, crece.
Tengo que crecer. La responsabilidad suya y mía es crecer en la fe, crecer en el conocimiento de la palabra. Para ello yo tengo que leer la palabra de Dios todos los días. Para crecer tengo que arrodillarme y orar y buscar el rostro de Dios. Esa es mi responsabilidad. Tengo que servir a Dios, tengo que amar al prójimo, tengo que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque me dice el Señor, sé fructífero. Dios no quiere que nosotros nos quedemos estériles, porque Dios, la nueva naturaleza es fecunda, gloria al Señor. Así que nadie venga a decirme a mí en esta hora que ha nacido nuevo que no puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también, mire hermano, no solo crecer en calidad de vida espiritual, en calidad de esposo, de padre, calidad de hermano en Cristo, calidad de ciudadano, calidad de un empresario, de un buen carácter, de una buena vida, pero también multiplícate. La segunda responsabilidad es multiplicar. La palabra hebrea que se traduce aquí como multiplicar significa hacer más que otro. Oiga esto, hacer más que otro, o hacer algo de manera abundante. Dios no nos quiere, hermanos, que nos quedemos en una mentalidad de una caja de fósforo. Y nosotros como salvadoreños siempre hablamos en diminutivo. Ahorita, chiquitito, Lisandrito. ¿Ah? Todo chiquito. ¿Ah? Todo pensaba. Entonces Dios dice, no, si yo te he llamado, ¿a qué cosa? A ser más que otro. Wow. Y no para competir, para avergonzar, no, sino porque Dios quiere multiplicar. Este mismo verbo significa sacar provecho, aumentar, hacer mucho, engrandecer, hacer grande, hacer más que otro, hacer algo de manera abundante. Entonces, hermano, usted y yo podemos mirar que Dios en nuestra nueva identidad, ya no como Jacob, sino como un Israel, porque hemos luchado con Dios. Hermano, ¿por qué? Porque tomé a Dios a mi lado y Dios pelea mi batalla y Él está conmigo. Por tanto, ahora ya no soy yo quien va a multiplicar, sino que es Cristo. Por eso Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento, en otras palabras, la multiplicación viene por parte de Dios. Dios quiere que usted y yo multipliquemos. Hermano, que podamos, en otras palabras, cuantitativamente crecer en evangelismo. Hermano, no podemos quedarnos solos con la experiencia de la salvación. Hay millones de almas aquí en el país que necesitan de Jesucristo. Los cambios sociales que necesita nuestra nación solamente van a ocurrir cuando Dios cambie el corazón de Jacob e Israel, de cada individuo. Cuando Dios transforme, pero para eso yo tengo que multiplicar la predicación, la enseñanza. Tengo que hablar. Multiplicar la palabra significa cada día tengo que hablar más de Cristo. Evangelizar, ganar almas. Tenemos, hermanos, que no solamente en esa área, sino en el servicio cristiano. Tengo que multiplicar el servicio. Hermano, tengo que multiplicar todo. Porque mi nueva naturaleza pide eso, lo pide. Hermano, hay demasiada semilla del Espíritu Santo en la vida del corazón de cada cristiano, que eso merece, hermano, que ganemos el mundo para Cristo. Y le digo en el nombre del Señor, aun si nosotros fuésemos la única iglesia, hermano, de esta nación, nuestra responsabilidad es ganar el Salvador para Cristo nuestro Señor. Pero todas las iglesias en nuestro país y en el mundo entero somos responsables de multiplicar. Debemos, hermanos, de ganar almas, de servir más al Señor, dar más tiempo, dar más cantidad de todo para Cristo. Pero también el Señor en el versículo 11 le dice, en la segunda parte, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¡Qué privilegio! Jacob, mira, quiero que entiendas esto. Te voy a presentar una película de tu futuro. Va a surgir una nación y conjunto de naciones y reyes. En otras palabras, él era más importante que todos los reyes y las naciones, porque de ti van a salir todos ellos. Hermano, cuando usted y yo
estamos en Cristo, Dios quiere que aprendamos a creer en la promesa del alcance a las naciones. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. La iglesia tiene que aprender a ver, no detrás de sus cuatro paredes donde se congrega, sino más allá. Ver este país, hermano, veámoslo como un país ganado para Cristo, donde las almas vengan por cientos y miles a los pies del Señor, donde cada iglesia en nuestra nación se puedan romper las paredes y se amplíen las capacidades para recibir a más gente en los hogares, donde haya más grupos familiares, más células de oración, donde haya más plantación de iglesias, más envío de misioneros. Hermano, Dios nos ha llamado a conquistar El Salvador y el mundo para el Señor Jesucristo. Conjunto de naciones, dice el Señor, y de hacer discípulos a todas las naciones. Todas son todas. El problema es que como no creo en mi nueva identidad, sentimos que eso es una soberbia. Qué prepotente y orgulloso. Bueno, así le dijeron a José, al soñador. Se burlaron sus hermanos. Aquí viene el soñador. No, es que era un acto de la gracia de Dios. Esa era su identidad que tenía en Cristo. Hermano, Dios nos ha llamado a derribar gigantes, a derribar los muros de Jericó de nuestras ciudades modernas. Hay necesidad que los niños, los jóvenes, los ancianos, todos vengan al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos creen, hermano, que podemos alcanzar este país y el mundo para el Señor Jesucristo? Para darles, hermano, vea esto. Yo sé, mire, muy poco levantan la mano. ¿Cuántos creen que podemos conquistar el mundo para Cristo? Levanten la mano. Ay, gracias. Solo para darles un ejemplo, a través de la internet. Mire cómo la palabra se multiplica a través de los programas que se hacen aquí en la iglesia, en el estudio, en fin, las predicaciones, todo lo demás. El año pasado bajaron 5 millones de videos en el mundo. Videos los bajaron. ¿Qué han hecho estos videos la gente? Los han multiplicado. Por eso una cosa, hermano. Usted dirá, ¿yo puedo afectar a las naciones? Sí. Cuando usted se mete en radio, se mete en televisión, usted va a un país, cuando llega, mire, cuando fui a Nicaragua en el año 86, abrimos el primer paso, digamos, de la obra misionera de aquí en la iglesia. Estuve una semana ahí, ganamos almas para Cristo, esas almas fueron entrenadas, dejamos a líderes para que comenzaran los 2 primeros grupos familiares. Después, una semana estuve, de ahí se multiplicó, ahora son más de 7 iglesias. Y estas iglesias están multiplicándose por todas partes. Lo que tenemos que hacer es sembrar. ¿Y por qué? Porque es el evangelio, es el que tiene poder. No es el instrumento, es el evangelio. Es poder y potencia de Dios para salvación a aquel que cree. Hermano, cuando usted vaya a un país, deje la semilla sembrada, evangelice, gane alma, llame por teléfono. Cuando usted está llamando por teléfono a alguien, está sembrando esa semilla en cualquier otra parte de la tierra. De Timor Oriental nos manda un correo. Mire, he oído la palabra, ¿qué debo de hacer? Entonces, yo le dije ahí a la hermana, hágale el llamado, escriba. Empezamos a escribirle a internet. Repite esta oración, y claro, por internet. Al rato aparece, he hecho la oración. En Timor Oriental. Entonces, si alguno va a ir a Tahití, al Campeonato Mundial de Playa, no solo vaya a disfrutar del fútbol y de las playas, hermano, vaya a sembrar la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, pero también algo más hizo Jacob. Dice en el versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. En otras palabras, estaba dedicando. Vemos aquí 4 responsabilidades: crecer, multiplicar, creer y dedicar. Aquí está. Cuando Jacob estaba ungiendo esa piedra, ¿qué es lo que estaba haciendo? Señor, mi vida y esta nación que va a levantarse va a ser casa de Dios, va a ser Betel. En otras palabras, vamos a ser una nación diferente, porque tú vas a vivir en nosotros y de lo tuyo a través de nosotros es lo que va a impactar a los demás.
Cuando usted y yo entendemos el propósito eterno de Dios, que es que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos, embajadores del reino de Dios, hermano, esto, hermano, definitivamente va a transformar nuestra manera de ver nuestro presente. Así que usted y yo somos llamados a crecer, multiplicar, a creer y a dedicar nuestra vida. Ahora bien, aquí no termina esto. La cosa es que sigue avanzando en el tiempo. Y con esto termino. Ya hace rato estoy terminando. Pero en el versículo 17 de Apocalipsis 2, vea esto. Cuando estemos con el Señor, vamos a tener otra identidad. ¿Qué cosa? Dice, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En los juzgados romanos, cuando alguien era condenado, le daban una piedra negra. Cuando le daban una piedra blanca, yo imagino que le entregaban la piedra y él quería ver qué color era. Cuando la veía blanca, es una persona inocente o estaba perdonada. Cuando el Señor habla de esto, porque también la piedra significaba cuando alguien llegaba a una casa y por el anfitrión era recibido con tanta amabilidad y con tanto cariño y amor y aprecio, le daba una piedrecita blanca, pero con su nombre y con algunas inscripciones de saludos o de bendiciones. Entonces Dios lo que nos está diciendo es, hijo, mira, cuando estés allá conmigo en el cielo, como vas a tener mi semejanza, te voy a tener que cambiar tu identidad, te voy a dar un nombre nuevo. Hoy, antes eras un Jacob, hoy eres un Israel, pero cuando estés allá, en aquel día, yo te voy a decir cómo te vas a llamar, porque va de acuerdo a lo que llegaremos a ser, porque dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Hermanos, no pierda, por favor, el valor de su identidad en Cristo. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, pidiéndote que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, bendice a este pueblo, a todos nosotros, que nos levantemos, Señor, como un pueblo, con una identidad nueva, fresca. Señor, quita de nosotros, ahora mismo, Señor, todas esas acusaciones del diablo que nos hacen sentir que no servimos para nada, que no valemos, que somos inútiles. Señor, en el nombre de Jesús, todas esas mentiras del diablo, porque cuando tú nos perdonaste, Señor, y por tu sangre nos limpiaste de toda maldad, tenemos una nueva identidad. Y no solamente por el pasado lejano, sino por el pasado presente. Cuando hemos pedido perdón por cualquier cosa, tú nos limpias, nos santificas. Señor, te pido que levantes, Señor, esa estima hacia nosotros mismos sobre lo que somos. Yo quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, desafiar a todos aquellos que han nacido de nuevo, que están dispuestos a decirle, Señor, yo sé, yo tengo un pasado, pero que ese pasado tú ya lo perdonaste. Pero a partir de este día, yo me levanto, Señor, acepto el privilegio que me has dado. Y ahora, Señor, voy a crecer, voy a multiplicar, voy, Señor, a poder, Padre Santo, a entrar en la dimensión de creer en todas las cosas que tú me has prometido y también a dedicarme para ti, Señor. ¿Habrá algún hermano que diga, sí, yo a partir de este momento tomo mi nueva identidad en Cristo? Ya no me voy a estar viendo como Satanás me vio o me ha estado acusando, pero ahora me levanto en el nombre de Jesús. Levante su mano y mantenga su mano en alto. Usted dice, sí, a partir de este momento yo me levanto en el nombre de Jesús. Señor, mira cada corazón, cada vida en este día, Señor. Padre, sé que, Señor, tú nos has llamado para ser cabeza y no cola. Tú nos perdonaste, nos limpiaste. El pasado quedó en el pasado.
Y aún, Señor, los pecados del día de ayer, Señor, tú los perdonaste y los limpiaste, Señor, cuando se te confesaron, cuando te pedimos perdón. Pero ahora, Señor, no perdemos esa identidad. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, levanten bien las manos, diga conmigo: Señor Jesús, en tu nombre voy a crecer, voy a multiplicar, voy a creer y voy a dedicarme para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Bendiga el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este lindo pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, cada uno sea lleno de toda tu plenitud. Cada uno reciba esa porción. En el nombre de Jesús, Señor. Puedo ver este país alcanzado para ti, Señor. Puedo ver miles de almas rendidas a tus pies. Puedo ver multiplicación de iglesia, multiplicación de misioneros, multiplicación de pastores, multiplicación de discípulos. Señor, bendice este pueblo. Padre, bendícelo en todo. Que todo se le incremente las manos a mi hermana y a mi hermano. Todo lo que haga, Señor, bendícelo en todo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. En el bello nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. No se mueva, ahí está.